En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Dos casos que vamos a tratar en el día de hoy. Y uno de esos casos está vinculado a esa carga de violencia que vivimos durante el fin de semana. Uno que tuvo que ver con un caso que ya conocemos, el exdirector de la DNCD y demás, pero el otro es el que involucra a 3 mujeres muertas, una cuarta persona que entró a defenderlas y un niño que también salió dañado, salió herido en ese suceso. Y en el día de hoy, precisamente, para un poco ser coherente con algunas cosas que nosotros hemos planteado respecto al caso de los feminicidios, cómo se vinculan al tema de la educación, cómo se vinculan al tema de la exclusión y de la pobreza. Y precisamente el periódico El Caribe hoy hace una cronología interesante sobre algunos estudios que ponen en evidencia lo que pasa con las jóvenes en las uniones tempranas, cómo son vulnerables a sufrir más violencia que otras mujeres y que lamentablemente en muchos casos termina en feminicidio. La tragedia de los Alcarrizo, que nos puso a todos bastante a pensar, ¿no? Y consternadísimos, porque fueron 3 mujeres de una misma familia que a consecuencia, en un triple crimen de mujeres, nos pone a pensar, porque esto que es atribuido a la violencia machista que impera en el país pone de relieve otras problemáticas sociales sobre las que hemos estado poniendo el dedo sobre la llaga, problemáticas sociales que están en crecimiento en el país, que eventualmente se destacan en los diarios, pero que no se aplican las políticas públicas para revertir esta realidad. Y son las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes. Las cifras respecto al tema de los embarazos en adolescentes, la verdad que es espeluznante. Y también en ese renglón nosotros tenemos primeros lugares en América Latina. Y eso tiene que ver, primero con el tema de la exclusión, pero también con un tema de educación. Por ejemplo, en el caso de Marinelli Rosario, que es la madre, y de Indira de la Cruz, que es la hija, en el caso de estas 2 personas que murieron el mismo día, que son parte del triple asesinato ahí en el sector de los Alcarrizo, y quien se resistía, en este caso la hija, el señor Javier Cora, Esteban Javier Cora, que es el homicida, se resistía a una separación. Pero cuando nosotros vemos entonces los datos que nos ofrece hoy el periódico en un reportaje bastante amplio, el periódico El Caribe, ¿qué pasaba con esas jóvenes? La joven muerta tenía 19 años, sin embargo, tenía 19 años y, por supuesto, ya tenía un hijo de 4 años. Eso significa que fue un embarazo en adolescente, pero igual su madre, que era abuela de ese niño, tenía apenas 36 años, quien también tuvo a la joven asesinada a edad temprana. El dato revela, y es bastante preocupante, que en el país 32 de las mujeres de 20 a 24 años se unió o se casó antes de los 18 años. Óigame bien, 35% de las mujeres de 20 a 24 años se unió o se casó antes de los 18 años, es decir, que lo hizo cuando era todavía una persona menor. Y eso pone a la República Dominicana muy por encima de lo que es el tema de la media regional, muy por encima, que es del 22%, nosotros estamos en un 32%, o sea, tenemos un 10% por encima de lo que ocurre en el país. Solo Surinam tiene un 36%. Nicaragua, que tiene un 35%, que son los países que nos siguen y que registran porcentajes mayores de mujeres unidas o casadas cuando tienen todavía la minoría de edad. ¿Qué ocurre con esto? Que esas niñas son mucho más vulnerables porque no tienen las herramientas,
porque en muchos casos instigadas por la familia entran en estas uniones por un tema puramente económico. Entonces, señores, conforme los especialistas en esa materia, esas uniones a temprana edad también triplican el riesgo de que estas personas pudieran sufrir violencia por parte de sus parejas o por parte de sus exparejas. Por tanto, el caso que en el día de ayer tiene un impacto social en estas cifras bastante preocupantes respecto a las niñas y adolescentes que se ven enfrentadas a esas asimetrías del poder, que se liga entonces a todo el tema de género, y en una gran mayoría de los casos la diferencia de edad las coloca con mayores posibilidades de sufrir situaciones de violencia que en muchos casos terminan en feminicidio, como es lo que ocurrió en el día de ayer. Es un factor que incide bastante. El victimario en este caso le llevaba unos 11 años a esta niña, 11 años más a la víctima. Y por supuesto eso ha llamado a la reflexión también a profesionales de la conducta, a profesionales de la salud mental, en el sentido de que se necesita, señores, la implementación urgente, rápida de políticas públicas para que nosotros logremos frenar, y sería una respuesta desde un sector al tema de los feminicidios y la violencia de género en el país, que nos pone, igual que el embarazo en adolescentes, en unos primeros lugares también en América Latina. Por un lado, y ojalá que esto pueda servir de reflexión, sobre todo a quienes tienen que implementar esas políticas públicas, para que empecemos a tomar la sartén por el mango, porque justamente la ministra de la Mujer, a raíz de este caso, hablaba precisamente de que no se están dando todas las respuestas necesarias. Entonces yo no sé qué es lo que se está esperando. Mientras más menor, menos autonomía tiene y son más expensas a ser víctimas de violencia de género. Eso lo decía con mucha claridad el psicólogo Luis Vargas al darle un tratamiento al tema. Que no se quede en el olvido y que de una vez y por todas nosotros pongamos la atención debida desde diferentes frentes para ver cómo nosotros vamos a bajar, porque no podemos estar nada más que contando una más, sino que hay que empezar a hacer lo que se tiene que hacer para que esas cifras bajen y para que no estén tan expuestas nuestras niñas, víctimas en muchos casos de la exclusión, víctimas de la falta de educación, víctimas, por supuesto, de las mismas crisis económicas que rodea todo el entorno familiar. La otra información tiene que ver con el inspector del Ministerio Público y, por supuesto, el escándalo por la destitución del señor Juan Medina, que habría sido sorprendido en horas de la madrugada en el despacho del procurador adjunto Pedro Amador, o en horas de la noche. Aquí la verdad que nosotros podemos hablar perfectamente del cazador casado, porque Juan Pablo Medina de los Santos, que fue removido del cargo, y fue removido del cargo en sus funciones, y de lo que se dijo fue porque se le encontró hurgando dentro de los documentos de otro colega, de otro fiscal adjunto, alegando incluso que estaba encendiendo una luz, no sé cuánto. Las cámaras de video determinaron que simplemente estaba buscando otras cosas. Y hay que recordar, señores, el caso de este señor. Medina de los Santos se había visto envuelto en un enfrentamiento con la actual fiscal del distrito, la señora Rosalba Ramos, quien el 2 de junio del año pasado, en el 2021, lo había acusado de hostigamiento cuando se investigaba el caso del narcotráfico de César el Abusador. Parece ser que en este caso las mismas razones que esgrimía el destituido fiscal adjunto ahora es por lo que fue desvinculado de su caso. Yo decía esta mañana en un comentario que aquí habría algo más que una desvinculación pura y simple, que no lo era. Y efectivamente, cuando tú te pones a ver qué es lo que había pasado y en qué situaciones entonces es destituido el señor fiscal, procurador fiscal, señores, tú te encuentras que las pifias aquí en el Ministerio Público es como una sistematicidad para tratar de desacreditar a un ministerio público
que avanza y que merece dar pasos más agigantados para que nosotros podamos tener, por lo menos en el área de la justicia, señores, un espacio de mucha más decencia. Medina de los Santos se había visto envuelto en este conflicto con la fiscal Ramos, que lo recusó, y en una carta que enviaba entonces a la Procuradora General de la República había atribuido que incurrió en el delito de violencia de género y que el acoso estaría disfrazado de una investigación contra la fiscal, de la que se le vinculaba también al ocultamiento incluso de datos, de documentos respecto al caso de César el Abusador. Ahora resulta que este señor, para que ustedes vean las ironías de la vida y que no hay nada oculto bajo el sol, ha sido destituido por razones non santas. Un imputado un destituido procurador fiscal, en la que se encontró nada más y nada menos que hurgando en el despacho de otro procurador que llevaba un caso y en el que parece había intereses también. Lo cierto es que esto no es más nada, no es otra cosa, pienso yo, ni merece otro calificativo en este caso que no sea, señores, que el hecho de que quien investigaba terminó siendo señalado por lo mismo que acusó. Esa es la verdad. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales, y tiene sucursales prácticamente en todo el país. 20% de descuento, incluidos los domingos, abierto de siempre, todos los domingos. Y vamos a agradecer a las sardinas Sigmar por el apoyo que nos ofrece, y por supuesto el agradecimiento eterno a todos ustedes que nos siguen a través de estas transmisiones. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por darle like si les gusta la transmisión, y por supuesto a suscribirse quienes no lo han hecho. Háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.